Bienvenidos al canal, sean todos ustedes, yo soy Diego y en esta ocasión les voy a mostrar el proceso de creación de esta figura de Jill Valentine del clásico Resident Evil 3. Sin más que decir, a darle a tomos. Utilizaré una base de madera y tornillos para sostener la estructura que estará hecha de clips. Doblaré los clips para que se puedan sujetar a los tornillos y para que formen las piernas. Utilizaré otro clip para hacer el torso de la estructura y uno más para hacer los brazos. Y uniré las piezas con masking. Con ayuda de papel y resistol voy a agregar volumen en la zona de las caderas y del pecho. Comenzaré a agregar material en la parte inferior de los pies para que la figura no se tambalee. Después agregaré una primera capa de porcelana en todo el cuerpo. Hay que tener cuidado de no agregar demasiado volumen ya que el personaje es muy delgado. Una vez seca, agregaré una segunda capa de porcelana para definir mejor el cuerpo del personaje, agregando volumen en glúteos, piernas, espalda, pechos y hombros. Para hacer este paso se recomienda apoyarse en imágenes de anatomía humana, en este caso femenina. Las imágenes deben de tener posturas distintas y vistas desde distintos ángulos, para observar cómo se comporta el cuerpo humano dependiendo de la pose en la que se encuentre. Los pies no llevarán dedos ya que modelaré directamente las botas que trae puestas Jill. Una vez seco, agregaré una tercera capa de porcelana. Esto para formar partes del cuerpo que aún no hayan quedado bien, como los costados del pecho y los chamorros. Cortaré el exceso de metal en los brazos para comenzar a hacer las manos. Estas las voy a hacer formando 5 delgadas tiras redondas de porcelana. Y las pegaré en la parte extrema del brazo. También agregaré un poco de volumen entre cada dedo formando lo que es la palma de la mano. Y empalmaré todo para que no haya divisiones entre brazo, palma y dedos. Y así poco a poco le vamos dando forma a las manos. Los dedos quedaron algo largos, así que los voy a recortar con la ayuda de tijeras. Y con ayuda de agua y una herramienta redondearé las puntas para que no queden planas. Y comenzaré a doblar los dedos para que queden en la posición deseada. Para esto hay que mantenerlos húmedos con ayuda de agua, ya que si no se podrían romper. Debo decir que este fue un método nada ortodoxo para hacer las manos. Lo acabo de improvisar y fue un poco complicado, pero creo que el resultado me gustó bastante. Para hacer las manos del zombie utilicé otro método que me parece más fácil, se los mostraré más adelante. Ahora mientras seca la mano voy a poner un sustituto de pistola que hice con papel. Esto para que los dedos no pierdan la posición en la que los puse. Y cuando el material haya secado removeré la pistola de papel. La mano izquierda la hice del mismo modo pero separada del cuerpo para poder trabajarla mejor. Y una vez seca la colocaré en el brazo con ayuda de resistol. La parte del brazo y las muñecas quedaron muy delgadas en comparación con la mano, así que agregaré volumen para emparejarlos. Ya que nuestro personaje va a llevar la espalda expuesta, voy a modelar la misma. Con ayuda de herramientas voy a formar la línea que se forma en medio de la espalda. Y agregaré 2 porciones de material para formar los omóplatos. Voy a empalmar todo bien y agregaré algunos detalles. Te recuerdo que es mejor ver imágenes de referencia para obtener un mejor resultado. Ahora formaré las botas de Jill, agregando volumen a la parte de los pies. Y voy a trazar una línea en toda la parte inferior del contorno del pie. Así delimitaré la suela de las botas. Después agregaré pequeñas porciones de porcelana y las empalmaré en distintas partes de las botas. Esto para formar pliegues o arrugas en las mismas. Recuerda siempre tomar en cuenta que la porcelana fría pierde un poco de volumen al secar, así que hay que agregar un poco de material más del necesario. Agregaré porcelana fría a lo largo de la bota para formar unas líneas que son parte del diseño de la bota. Estas líneas las voy a hacer en la parte frontal y en el costado interior. Y con una tira delgada voy a formar el broche dorado de la bota, formando un pequeño cuadrado que funcionará como hebilla.
Voy a agregar una tira aplanada delgada en el contorno de la parte superior de la bota, esto como si fuera un cinturón. Y le pondré el cuadrito que hice previamente como si fuera la hebilla. Para esto esperé que el cuadrito secara completamente. Hecho esto, cortaré el sobrante de la tira y haré lo mismo con la pierna izquierda. Ahora comenzaré a hacer el cuello y la cabeza del personaje. Agregaré porcelana fría para comenzar a modelar el cuello y le agregaré detalles con la ayuda de herramientas. Trataré de formar ese hueso que se forma en la parte superior del pecho. Agregaré una porción de material para formar el mentón del rostro y le daré forma con la ayuda de los dedos y herramientas. Ahora agregaré volumen en la parte superior de la cabeza para formar el cráneo. Y con otra porción de material comenzaré a delimitar lo que es la nariz y las cuencas de los ojos. Para delimitar bien las cuencas voy a agregar material en la zona de las cejas y las mejillas. Estas deben de quedar lo suficientemente grandes ya que vamos a colocar esferas que serán los ojos posteriormente. Y antes de que seque el material voy a introducir los ojos, los cuales los hice con dos pequeñas esferas de porcelana fría y esperé a que secaran por completo. Ya seco el material voy a agregar pequeñas porciones de porcelana para formar los párpados. Esto será en la parte superior e inferior de los ojos. Empalmaré bien todo el material que estoy agregando al rostro para que no parezcan piezas separadas. También agregaré volumen a la frente y con dos pequeñas tiras de porcelana voy a formar los labios. Todo este proceso del rostro creo que fue de lo más complicado, ya que por la escala del personaje es algo complicado el modelado, pero poco a poco fui obteniendo un buen resultado. Me basé en estas imágenes para hacer el rostro de Jill, las cuales son de una versión totalmente clásica. Comenzaré a hacer la oreja del personaje, agregando material en el lado derecho del rostro y empalmándolo bien con la cabeza adelante y atrás. Solo haré la oreja del lado derecho ya que del lado izquierdo el cabello tapa completamente la oreja. Con ayuda de una herramienta comenzaré a marcar los patrones que se forman en la oreja, apoyándome una vez más con imágenes de referencia. Las orejas también se me complican mucho, en especial con la porcelana fría. Y por último agregaré dos diminutas tiras de porcelana fría para formar las cejas del personaje. Ahora comenzaré a hacer el cabello formando las entradas de la frente, para delimitar dónde comienza el cabello de Jill. Y continuaré con las patillas del personaje, que solo voy a hacer del lado derecho junto a la oreja. Una vez más porque del lado izquierdo el cabello cubre esa zona. Con una herramienta delgada o de corte fino comenzaré a hacer los detalles en el cabello. Esperaré a que seque esta parte y comenzaré a agregar el restante del cabello. Comenzaré a darle forma al fleco que tiene Jill en el lado izquierdo de la cara. Y con la herramienta utilizada anteriormente comenzaré a hacer muchas líneas en el cabello para detallarlo. Es recomendable mantener la porcelana fría húmeda para hacer este procedimiento. Ahora agregaré el cabello de la parte derecha, y este en lugar de cubrir la oreja se va a colocar detrás de esta, y es más pequeño que el fleco del lado izquierdo. Y por último agregaré el cabello que se encuentra en la parte trasera de la cabeza, empalmándolo bien con las partes que hicimos anteriormente, y trazando las mismas líneas para detallarlo. Al final le agregué un poco más de volumen y detalles al cabello. Y así es como terminamos la escultura de Jill. Para hacer la base voy a utilizar dos círculos de cartón, uno de 18 y uno de 20 centímetros de diámetro. Ahora formaré dos tiras de cartón con 2 centímetros de altura y una pestaña con dientes en forma de triángulo para poderla pegar a los círculos.
Doblaré los dientes, les pondré resistol y procederé a pegarlas al círculo pequeño. También hice un orificio en el círculo grande de la base para trabajarlo por dentro posteriormente. Después pegaré esta parte al círculo más grande y así se formará a la altura de la base. Ahora con ayuda de papel y pegamento voy a rellenar el sobrante del círculo más grande. Esto será en todo el contorno de la base. Hecho esto, comenzaré a rellenar lo que falta con porcelana fría, y así obtendremos la forma inclinada de la base. Ahora comenzaré a trazar el diseño de la base, la cual va a tener un piso más alto que el otro y una coladera redonda. Voy a recortar el círculo de la coladera, y le pegaré por abajo en todo su contorno la tira que trazamos anteriormente. Ahora para rellenar los pisos de la base voy a agregar papel con resistol, dándole más volumen a la mitad de la base, y voy a cubrir todo el papel con la ayuda de porcelana fría. Ahora formaré un mecanismo para poder abrir y cerrar la coladera. Para esto removeré un pequeño cuadro de porcelana fría en un extremo de la coladera, y le introduciré un pequeño tubo de metal. Mientras esto seca comenzaré a detallar el piso más alto de la base, formando una guarnición a todo lo largo de la base y trazando líneas irregulares para simular un piso de piedra. Ahora formaré la tapa de la coladera con la ayuda de 2 círculos y 2 aros de cartón. Un aro va a ser más pequeño que el otro y las 2 tapas van a ser del tamaño del aro pequeño. Voy a proceder a pegar las tapas para darles más firmeza. Y con resistol pegaré el aro pequeño sobre estas. Y voy a proceder a hacer 4 orificios en la tapa. El aro más grande lo voy a pegar en el contorno del orificio que tenemos en la base. Ahora pasaré una pequeña tira de cartón o de algún papel resistente a través del pequeño tubo que pusimos anteriormente. Le pondré resistol en la parte que quedó abajo y pondré la tapa después. Después colocaré una pequeña jaladera al frente de la tapa para poder abrir y cerrarla. Y para terminar la base voy a colocar una delgada tira de porcelana fría en todo el contorno superior de esta. Como se puede apreciar, también hice 2 pequeños orificios en la base. Estos van a recibir los encastres que se van a encontrar en los pies de Jill. Y voy a quitar el exceso de material que se encuentra en la suela de los pies. Y después de esto cortaré el sobrante de la estructura metálica. Con un poco de material voy a formar los tacones de las botas. Y ahora removeré un poco de material en la parte de enfrente de las botas, ya que en esta parte voy a colocar los encastres y de esta forma quedarán mejor fijados. Ahora colocaré los encastres, los cuales van a tener una forma rectangular, la cual va a ser más grande de la parte de arriba y más pequeña por abajo. Y una vez estén secos los voy a pulir adecuadamente para que no queden imperfecciones. Hecho esto voy a cubrir los encastres con papel, pero el papel no va a ir pegado, simplemente está sobrepuesto. Después voy a cubrir los encastres empapelados con más porcelana fría. De este modo se va a formar la parte hembra del encastre. Hecho esto procederé a colocar la escultura en los orificios de la base. Y en la parte de abajo voy a colocar más material para que queden mejor fijados. Y una vez seco el material voy a proceder a retirar la escultura. Para hacer el zombie no utilicé una estructura de metal ya que no va a llevar el cuerpo completo, para lo cual comencé a modelar el torso y las piernas del personaje, las cuales no van a ir completas para que se adapten mejor a la base. Con ayuda de los dedos y alguna herramienta poco a poco le voy dando forma al cuerpo. Comenzaré a agregar más material en la parte superior del cuerpo para formar los hombros. Después de los hombros agregaré más material para formar los brazos del personaje. Este se va a arrastrar con ayuda de sus manos, lo cual nos ayudará a definir la postura de la figura. Ya que tengo terminado el primer brazo, esperaré a que seque la pieza y comenzaré a agregar volumen en las partes que haga falta. También le voy a poner senos al zombie ya que va a ser mujer. Estos van a quedar algo levantados ya que el zombie está posicionado hacia abajo. Y de este modo el cuerpo femenino del zombie va tomando mejor forma. Nuevamente dejaré secar la pieza y agregaré el brazo derecho, el cual va a estar posicionado hacia el frente. Para hacer las manos voy a formar un pequeño óvalo aplanado con la porcelana fría.
De este óvalo voy a formar una extremidad la cual servirá como dedo pulgar. Y así nos queda una especie de guante. Y con la ayuda de tijeras voy a hacer 3 cortes para formar los 4 dedos restantes. Y voy a redondear la punta de los dedos con ayuda de mis manos. Y con ayuda de una herramienta le daré detalles a la palma. Hecho esto, comenzaré a doblar los dedos para darles la posición deseada. Esta mano izquierda se estará sosteniendo en la orilla de la base. Por último agregaré unas diminutas tiras de porcelana fría en la contrapalma de la mano, esto para formar los nudillos y los huesos que tenemos en la mano. Empalmaremos bien estas pequeñas tiras y tendremos terminada la mano. Y del mismo modo formaré la mano derecha. Ya secas las piezas procederé a pegar las manos con los brazos, y empalmaré bien estas partes para que parezcan una sola pieza. Y así tenemos terminado el cuerpo del zombie, ahora comenzaremos con la cabeza. Para modelar el rostro seguiré el mismo procedimiento que hice con el rostro de Jill, solo que a diferencia de Jill, este zombie va a estar abriendo la boca. Con ayuda de herramientas formaré los orificios de la boca y de los ojos. También haré un orificio en la parte de abajo de la cabeza para que ésta se pueda incrustar en el cuello del cuerpo. Al igual que con Jill, formé 2 diminutas esferas de porcelana para ponerlas en el rostro. Y agregaré una pequeña porción de porcelana para formar la nariz. Después, con mucha paciencia y cuidado, voy a empezar a formar las encías y los dientes del personaje. Esto me resultó muy difícil hacerlo con la porcelana fría, pero poco a poco fui obteniendo un buen resultado. La mitad de la cara de este zombie va a estar deshecha, por lo cual su cráneo va a estar expuesto. Y por último, al igual que con Jill, comenzaré a agregar el cabello, pero a diferencia de Jill, este zombie decidí hacerlo con el cabello más largo. Por último pegaré la cabeza con el cuello y así queda terminado el zombie con la base. El proceso de las armas no lo pondré ya que es muy laborioso y el video quedaría mucho más largo de lo que va a quedar. El periódico lo hice buscando en internet imágenes de periódicos de Resident Evil. También utilicé imágenes de periódicos reales pero editando las fotos y los títulos de los encabezados. Y todo esto lo imprimí y lo engrapé en forma de libro. Puse imágenes de los videojuegos e incluso de las figuras de acción de la serie. Ya terminadas todas las piezas voy a pintarlas y ahora lo único que queda es la ropa. Para esta utilicé tela de licra ya que estira y pensé que de este modo podría trabajarse mejor. Pero aún así este fue un trabajo bastante laborioso, ya que tuve que hacer muchos dobleces y recortes en la tela. Y como es algo que no había intentado antes, se me dificultó mucho. Para pegar esta tela también utilicé el silicón líquido. Al igual que hice con la falda, fui haciendo la demás ropa de Jill. El top fue igual de difícil que hacer la falda, pero el suéter creo que fue el de lo más fácil, ya que solo tuve que hacer 2 plantillas iguales del suéter y pegarlas en todo su contorno. Y por último el logo lo imprimí y lo pegué sobre un pedazo de cartón pintado de negro, y dándole como acabado final una capa de aerosol transparente brillante. De este mismo modo hice las letras de Nemesis. Todas estas letras las pegué en la base y así queda terminada esta escultura. Cuéntame qué te pareció esta escultura terminada de Jill Valentine del clásico Resident Evil 3. A mí en lo personal me gustó muchísimo, creo que es la mejor del canal hasta ahora, pero me gustaría saber tu opinión. Así que estaré leyendo los comentarios por si tienes alguna duda, queja, opinión o recomendación, ya que este es un trabajo en el que nunca se deja de aprender.
También me gustaría saber qué otros personajes quieres ver en futuros videos. Los más votados estarán apareciendo aquí próximamente. Por mi parte es todo en esta ocasión. Nos vemos en futuros videos con nuevos proyectos. Recuerda que nunca se deja de aprender y que la práctica hará que logres lo que quieras. Ahí nos solemos.